Se cumplen 2 años sin Sandra y Rubén para charlar un poco de la situación que siguen viviendo las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Nadia Alessandrelli. Nadia, muy buenos días. Pato del Corro, Tom Máscolo, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, Bien. se cumplen 2 años sin Sandra y Rubén. Sí, así es, se cumplen 2 años del crimen social de Moreno, donde la docente Sandra y el auxiliar Rubén habían ido a preparar el desayuno para los chicos, y lo que sucedió fue que hubo una explosión y allí perdieron la vida. Ellos ya habían hecho aproximadamente 8 veces la denuncia de la fuga de gas, pero no, nunca hubo respuesta. La situación que sucedió con Sandra y Rubén dejó al descubierto lo que siempre venimos denunciando desde las comunidades educativas, que es la crisis de la educación pública en infraestructura. Era algo completamente evitable, pero bueno, obviamente responsabilizamos al gobierno de Vidal y a Sánchez Cini, que en ese momento era ministro de Educación. Después de eso tuvieron que clausurar varias escuelas, incluso lo que mostraba que había una precarización de la infraestructura enorme. Sí, lo que pasó con Sandra y Rubén hizo que en muchas escuelas y toda la docencia y la comunidad educativa empiece a desnaturalizar esta situación, ¿no? Y empiece a manifestar la crisis que había de infraestructura, la precarización con la que vamos a las escuelas nosotros, los docentes y los chicos. Por ejemplo, en mi escuela tuvimos las clases suspendidas un mes mediante asambleas porque no teníamos gas, era pleno invierno cuando pasó esto. Claro. Y bueno, la situación o sea, al no tener gas no podíamos tener calefacción, eso pasa en muchas escuelas. Obviamente toda la organización que hubo fue a pesar de directivos y de inspectores, ¿no? Y eso me Nos interesa un organizamos la poco, comunidad. Nadia, y Sí. porque generó también mucha organización, desde ollas populares, organización por las escuelas. ¿Cómo fue ese movimiento? La verdad que fue una experiencia muy, muy linda para todos, aprendimos un montón, hubo asambleas, por ejemplo en mi escuela, te la pongo como ejemplo porque hubo asambleas, yo soy docente en una escuela de La Ferrer, hubo asambleas de toda la comunidad educativa, armamos comisiones de infraestructura compuestas por padres, madres, por estudiantes, auxiliares, docentes. Hicimos asambleas de cientos donde definíamos qué hacer, coordinamos con otras escuelas, los chicos hicieron sentadas también, y bueno, y movilizamos también, ¿no? Ese día también había sido bastante espontánea la movilización, me acuerdo que desde la Izquierda Diario salimos a cubrirlo, fue una respuesta también muy contundente. Estuvo presente, me acuerdo también Natalia González Eligra. Sí, generó muchísima bronca. Sinceramente, muchos estábamos trabajando en ese momento cuando llegó la noticia. Obviamente una tristeza enorme, pero también, como decís vos, dio un impulso, y eso, lo que les decía recién, hizo que desnaturalizáramos mucho las condiciones en las que estamos. Si bien todos sabemos que las escuelas están así, y vamos así a trabajar, lo de Sandra y Rubén lo puso en evidencia como un peligro. Entonces ahí fue cuando empezamos a organizarnos y a exigir, ¿no?, el aumento del presupuesto para educación. Hubo también en ese momento mucho debate entre estas organizaciones que iban surgiendo en las escuelas y las cúpulas de los principales sindicatos docentes. Sí, conducciones sindicales obviamente tuvieron que hacer, aunque sea mínimo, porque había muchísima bronca. En Moreno las escuelas salieron mucho a manifestar, y hicieron algunas movilizaciones, pero más que nada intentaron aislar a Moreno por un lado y a todas las escuelas que se estaban organizando para exigir que las escuelas dejen de estar así y que era necesario invertir plata para que no vuelva a pasar lo que pasó con Sandra y Rubén. Nosotros, yo milito en la agrupación Marrón Docente, somos parte de los UTEBAS recuperados,
y desde ahí impulsamos también la organización. Nadia, una pregunta antes de la pandemia. Este caso sucedió hace 2 años, pero ¿cambió algo estructuralmente en las escuelas? No, para nada, no cambió nada. Si bien, por ejemplo, en mi escuela que hubo organización, vinieron a arreglar algunas cosas, pero lo estructural sigue estando. Incluso, no sé, el problema del agua, por ejemplo, en las escuelas, nosotros hoy en día, las aulas, hay escuelas que tienen aulas, que les decimos aulas container. Para Claro. que se den una idea, hay escuelas que tienen baños químicos, primarias que tienen baños químicos, donde los chicos recién salen de jardín, digamos, si necesitan un baño y tienen baños químicos para ir a hacer las necesidades, ¿no? Esa es la situación de las escuelas públicas. Me imagino que esta situación se ve empeorada porque, bueno, ahora se empieza a hablar del regreso a las clases en distintas provincias, pero bueno, en algún momento hay que volver. Se suma a las condiciones de infraestructura y al déficit de infraestructura que vos mencionás, me imagino se suman los problemas de conectividad, de no poder tener ahora con más razón tantos chicos en un aula todos juntos. ¿Cómo está esa situación? Sí, bueno, mira, se está discutiendo la vuelta a la escuela, pero lo están haciendo a espaldas de la comunidad, está discutiendo el gobierno, los ministros, con las conducciones sindicales, que no saben cuáles son las necesidades de las escuelas porque no están ahí. Ahora hace poco el ministro de Educación, junto a las conducciones sindicales, lanzaron el protocolo, el supuesto protocolo que hay que cumplir para regresar a la escuela, pero es imposible de cumplir ese protocolo, por lo que les contaba recién. Por ejemplo, dice que tiene que haber tanta distancia entre los chicos. Y es imposible porque no están dadas las condiciones. Para eso habría que construir aulas, para eso habría que construir escuelas. Además, nosotros que estamos yendo a realizar la entrega de alimentos, ustedes saben que los elementos de higiene nos los proveemos nosotros, incluso hemos ido también sin agua en las escuelas, que es una medida Para ir elemental. al reparto de comidas y eso, o sea, los elementos se los Claro, garantizan ustedes. los garantizamos nosotros, exacto. El alcohol en gel, los barbijos, incluso, ya te digo, en mi escuela tuvimos algunos repartos, los hicimos sin agua, por ejemplo, medida elemental para no contagiarse, digamos, ¿no? Claro. No, que es evidente que la prioridad, digamos, está puesta en otro lado. Yo, preparando esta conversación con ustedes, busqué algunos datos y, por ejemplo, en el 2019 se destinaron 600.000 millones para intereses de deuda y 230.000 millones para educación y cultura. Digo, ahí se ve las prioridades. Y como bien decían ustedes, hoy también vemos cómo el gobierno negocia el pago de la deuda mientras lanza, por ejemplo, un crédito para que los docentes nos compremos nosotros la computadora para poder seguir dando clases y que es un crédito aparte restrictivo porque no es para todos los docentes y además el problema que es que tiene 12% de interés, o sea, plata para los bancos, no sé si me explico. Y no tienen en cuenta tampoco que muchos docentes y nuestros pibes no tienen conexión a internet, o sea, eso debería garantizar el Estado, tanto los materiales para dar las clases, para que los chicos las puedan tener, como la conectividad fundamental en este momento. Completamente, porque aparte de eso está acrecentando la brecha entre la educación privada y la educación pública, porque obviamente la conectividad es mucho más alta en las familias de los chicos que por ahí pueden pagar o costear una escuela privada. Eso, me parece que ese estaría bueno para una próxima conversación, Nadia, así como también nos Sí. interesa, vía ustedes y también quienes nos están escuchando, que nos hagan llegar al WhatsApp las denuncias de cómo están las escuelas, cuáles son las situaciones, cómo se vive concretamente, porque bueno, versus la discusión por arriba, ¿no? En los ministerios hay que ver qué es lo que está pasando por abajo. Así que te agradecemos mucho
mucho, Nadia, la comunicación. Estamos ahí muy jugaditos. Vamos a seguir seguramente y nos interesa mucho eso, saber qué es lo que está pasando bien por abajo en las escuelas. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Alerta spoiler. Te anticipamos lo que nadie te cuenta.